Bienvenido a un ejemplo de movimiento libre sin amortiguación. Vimos en nuestra lección anterior que podemos describir el movimiento libre no amortiguado utilizando estas ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden lineal. Estas tres ecuaciones son equivalentes. Mirando esta primera ecuación, tenemos m veces una segunda raíz de x con respecto a t, más k veces x es igual a 0, donde m es la masa, k es la constante del resorte y x es el desplazamiento. La segunda ecuación aquí, acabamos de dividir entre m. Y a veces, verás k dividido m reemplazado con omega al cuadrado. Hablaremos de esto más tarde. Se nos da un peso de 24 libras al final de un resorte. Lo que significa que el peso, W, sería 24 libras. ¿Cuál sería el peso de este objeto aquí? A continuación, el resorte se estira 4 pulgadas. Entonces, el alargamiento de resorte OS, esta longitud aquí es de 4 pulgadas. Pero como usaremos g es igual a 32 pies por segundo al cuadrado, queremos convertir esto a pies. 4 pulgadas equivalen a 4/12 de pie, que es 1/3 de un pie. Queremos encontrar la ecuación de movimiento si el peso se libera del reposo en un punto 3 pulgadas por encima de la posición de equilibrio. Bueno, porque dice que el peso se libera del reposo, eso significa que la velocidad inicial sería 0. Entonces, podemos decir que x' de 0 es igual a 0. Y luego, se libera 3 pulgadas por encima de la posición de equilibrio. Entonces, si volvemos a nuestro diagrama por un momento aquí, el peso no se liberaría por debajo de la posición de equilibrio, se libera arriba, tal vez en algún lugar aquí. Entonces, esta longitud aquí sería de 3 pulgadas, pero como está por encima de la posición de equilibrio, podemos decir que x de 0 sería igual a 3 pulgadas negativas. Si se libera por encima de la posición de equilibrio, decimos que x es negativo. Si se publica a continuación, decimos que x es positivo. Entonces, de nuevo, x de 0 sería negativo 3 pulgadas. Pero para convertir esto a pies, esto sería negativo 3/12 pies, o negativo 1/4 de pie. Ahora que tenemos toda la información dada, ahora queremos encontrar la masa y la constante de resorte para poder escribir la ecuación diferencial en esta forma o en esta forma. Llevemos esta información a la siguiente diapositiva. Vayamos y tomemos esto en esta forma aquí, así que ahora encontraremos K, la constante de resorte y la masa, M. Usando el peso, podemos encontrar la masa. Masa es igual a peso dividido por la aceleración debida a la gravedad. Entonces, la masa será igual a 24 libras, dividida por 32 pies por segundo al cuadrado, o solo 32, simplificando aquí, un factor común de 8. Esto se simplifica a 3/4 de una babosa. Luego, para encontrar la constante del resorte, podemos usar la ley de Oke que dice que la fuerza es igual a K veces S. Bueno, la fuerza sería de 24 libras, K es la constante del resorte y S es 1/3. Entonces, tenemos 1/3 por K, multiplicando ambos lados por 3, tenemos K es igual a 72. Lo que significa que nuestra ecuación diferencial sería x' más K dividido por M, que sería 72 dividido por 3/4. Veces x debe ser igual a 0. 72 dividido entre 3/4 es equivalente a 72 veces 4/3. Se simplifica muy bien. 24 veces 4 es igual a 96. Entonces, queremos resolver la ecuación diferencial, x' más 96x es igual a 0. Y una vez que resolvamos esto, tendremos nuestra ecuación de movimiento. Por lo tanto, debemos reconocer que nuevamente, esta es una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes, lo que significa que podemos resolver esto usando una ecuación característica. Entonces, para una revisión rápida, podemos configurar esta ecuación característica utilizando los valores de A, B de la ecuación diferencial. Y luego, según los tipos de solución, podemos determinar la forma de la solución general. Y en nuestro caso, vamos a tener raíces complejas, y por lo tanto, la solución general se ajustará a este formulario aquí. Avancemos y hagamos eso. Tenga en cuenta que A sería 1, B sería 0 ya que no hay x' y C sería 96. Entonces, tendríamos R al cuadrado. Más 96 es igual a 0. Resta 96 en ambos lados.
Toma la raíz cuadrada de ambos lados. Y tenemos r igual a más o menos la raíz cuadrada de, podemos escribir negativo 96 como negativo 1 vez 16 veces 6, y por lo tanto, r es igual a más o menos, tenemos 4y, la raíz cuadrada de 6, o 4, la raíz cuadrada de 6y. Entonces, tenemos dos soluciones complejas. Podríamos escribir esto como 0 más o menos 4, la raíz cuadrada de 6y. Entonces, volviendo a nuestras notas, tendríamos alfa más o menos beta y. Entonces alfa sería 0 y beta sería 4, raíz cuadrada de 6. Y como alfa es igual a 0, tendríamos e al 0 aquí, e a 0 aquí, lo que nos daría 1. Entonces, tenemos e sub 1, coseno 4. Raíz cuadrada de 6t, porque estamos usando t en lugar de x, más e sub 2, seno, 4, raíz cuadrada de 6t. Observe cómo mostré todo el trabajo para la ecuación característica, pero a veces verá la solución donde solo x de t es igual a c sub 1, coseno, omega t, más c sub 2, seno omega t, sin mostrar nada de este trabajo. En caso de que así lo describa tu libro, echaremos un vistazo a esta diapositiva aquí. Si usamos esta forma de la ecuación diferencial donde tenemos omega al cuadrado x, esta sería la ecuación característica, que nuevamente nos daría las soluciones, más o menos omega y. Y por lo tanto, aplicando el formulario que acabamos de hacer, podríamos acortar nuestro trabajo simplemente usando este formulario para la solución general para el movimiento libre sin amortiguación. Por lo tanto, es posible que desee hacer eso, pero me gusta mostrar el trabajo cada vez. Y ahora, que tenemos nuestra solución general, podemos encontrar la solución particular ya que sabemos que x de 0 es igual a 1 4 negativo. X' de 0 es igual a 0. Entonces, terminemos esto en la próxima diapositiva. Si sabemos que x de 0 es igual a 1 4 negativo, entonces 1 4 negativo debe ser igual al lado derecho aquí, cuando t es igual a 0. Entonces, si t es 0, aquí tendríamos coseno 0, que es 1. Una vez c sub 1 es c sub 1, más aquí tendríamos seno 0, que es 0. Entonces, eso sería 0, entonces sabemos que c sub 1 debe ser negativo 1 4. Entonces, ahora sabemos que x de t debe ser igual a 1 4 negativo, coseno 4, raíz cuadrada de 6t. Más c sub 2 seno 4, raíz cuadrada de 6t. Y también sabemos que x' de 0 es igual a 0. Entonces, ahora encontraremos nuestra primera derivada aquí. X' de t sería igual a. La derivada de este primer término sería negativa 1 4 veces la derivada del coseno 4, raíz cuadrada de 6t, que sería negativa seno 4, raíz cuadrada de 6t, 4 veces, raíz cuadrada de 6. Además, la derivada del segundo término sería c sub 2, multiplicado por coseno 4, raíz cuadrada de 6t, multiplicado por 4, raíz cuadrada de 6 o 4, raíz cuadrada de 6, c sub 2, coseno 4, raíz cuadrada de 6t. Entonces, dado que x' de 0 es igual a 0, sabemos que 0 debe ser igual a, mirando este producto aquí tendremos seno 0. Entonces, todo esto sería a 0. Y luego, tendríamos coseno 0 aquí, que es 1. Entonces, tenemos 4, raíz cuadrada de 6 c sub 2, dividiendo ambos lados por 4, raíz cuadrada de 6, todavía tenemos c sub 2 es igual a 0. Y por lo tanto, nuestra ecuación de movimiento con una solución particular aquí sería x de t es igual a 1 4 negativo, coseno 4, raíz cuadrada de 6t. Como c sub 2 es 0, este término sería 0. Bien, eso lo hará para este ejemplo. Terminemos observando la gráfica de nuestra ecuación de movimiento. Y aquí está. Espero que hayas encontrado esto útil.